Gracias. Bueno, entonces habíamos visto la parte de la suma, ahorita vimos la parte de la resta que al sustituir, pues nos iba a quedar tangente de u menos b, tangente de u más tangente de b, porque el signo se cambiaba por los signos de las fórmulas de negativos, igual en este caso. Yo creo que alguien escribió, así se ve la pantalla, dice. Y bueno. Partiendo de que ya tenemos las fórmulas, entonces ahora nos corresponde a nosotros utilizarlas, que eso sería lo fácil. Lo más complicado es deducirla, lo más sencillo es aplicarla, que eso es lo que nosotros tenemos que aprender en matemática. Por eso es de que muchas veces los docentes se van solamente por dar las fórmulas porque es más fácil darlas que deducirlas, ¿verdad? Entonces, coseno de pi cuartos y coseno de pi sextos. Bueno, acá nosotros vamos a hacer uso de la tablita. ¿Se recuerdan la tablita que yo les había dado? En la tablita que yo les había dado desde la semana pasada, yo creo que teníamos, ¿cómo se llama? No sé si alguien la puede compartir para que sus compañeros lo tenían, pero teníamos una tablita. Si no, yo lo mando ahorita con foto en chat para los valores especiales de funciones trigonométricas. Permítanme un momentito, así una vez las envío para que ustedes la tengan. Vamos a ver. Solo voy a tomarle foto desde... Ya si una vez la envío. Bueno. Entonces, ahorita les va a llegar. Bueno, aquí tienen ustedes las fórmulas. Que como nosotros tenemos el coseno de pi cuartos. Entonces vamos a ver cuando tenemos pi cuartos, ¿cuánto tenemos en coseno? Tenemos raíz de 2 partido 2. Entonces eso es lo que voy a colocar acá. Raíz de 2 partido 2. Ahora nos vamos con el coseno de pi sextos. Y nos vamos a ver a la tablita donde tenemos pi sextos y en coseno tenemos raíz de 3 partido 2. Entonces yo voy a colocar raíz de 3 partido 2. Y como tengo el mismo denominador, esto nos va a quedar 2 raíz de 2 más raíz de 3. O sea que en este caso la suma de este pi cuartos más pi sextos es esto lo que nos tendría que quedar. Y si ustedes se han dado cuenta, no estoy utilizando calculadora, simplemente estoy utilizando valores específicos. Por ejemplo, el coseno de 5 pi doceavos. Bueno, aquí nos dice el álgebra. Use 5 pi doceavos como pi cuartos más pi sextos. Entonces yo voy a colocar aquí coseno de pi cuartos más pi sextos, porque la suma de estos dos me da 5 pi doceavos. Entonces aquí ya tengo suma de ángulos, nos quedaría el coseno del primero por el coseno del segundo. Como el coseno cuando es más, aquí va a quedar menos, eso solo se pasa en coseno, menos seno de pi cuartos por seno de pi sextos. Entonces voy a la tablita para ver quién es pi cuartos. Pi cuartos, yo en coseno, yo sé que es raíz de 2 partido 2. Y en coseno de pi sextos es raíz de 3 partido 2. Pero estos se están multiplicando. Entonces voy a poner así el signo de multiplicación. Ahora, coseno de pi cuartos también es raíz de 2 partido 2. Pero ¿cuánto es seno de pi sextos? Seno de pi sextos, aquí tenemos pi sextos, es un medio. Entonces yo voy a colocar un medio. Bueno, entonces, si yo multiplico raíz de 3 por raíz de 2, raíz de 2 por raíz de 3 nos va a quedar raíz de 6. ¿Y cuánto es 2 por 2? Es 4. Menos raíz de 2 por por 1 es raíz de 2. Y 2 por 2 es 4. O sea que el resultado
coseno de 5 pi doceavos, les quedaría 4 aquí abajo, raíz de 6 menos raíz de 2. Por favor, los que tienen aquí la calculadora que yo les he aconsejado, pongan coseno de 5 pi doceavos y les tendría que quedar este resultado para los que tienen una calculadora de FX 571, creo que les tira ya este resultado. ¿Me confirman, por favor? Bueno, ¿no tienen calculadoras a la mano? Bueno, miremos entonces. ¿Cuánto sería el coseno de 195 grados? Yo les recomiendo que dejémoslo. Vamos a ver. Alguien escribe. ¿Qué escribieron? Por favor, si me dicen qué Son escribieron. capturas. Ah. Bueno, miremos pues. Vamos a tratar de utilizar estos ángulos. Miren. 30, 60, 90 y 45. A ver, ¿qué valores sumados de los que tengo aquí me dan 195? Ah, bueno, entonces 195, ¿a qué podría ser igual? 195 podríamos utilizar, por ejemplo, también podemos utilizar los que son las sumas, ¿verdad? La suma de 30 más 180, de 90 más 180. En este caso, 195 lo podríamos dejar como 225 menos 30 grados. ¿Por qué? Porque si ustedes se recuerdan, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, 225, estaría más o menos por aquí, ¿verdad? Este es 225. Pero ¿cuánto sería solamente esto entonces? Sería 180 menos 25. 225. ¿Cuánto nos da eso? 180 menos 225, eso nos quedaría 45 grados. Entonces, es importante que nosotros vayamos viendo esto porque nos va a servir. Y esto tiene que ver con los ángulos especiales. Bueno, entonces, coseno de 225 grados menos 30 es equivalente al coseno de 225 por el coseno de 30. Cuando es menos coseno, aquí va a ser más coseno de 225 por coseno perdón, seno serían aquí. Seno de 225 por el seno de 30. Bueno, entonces, coseno de 225 nos va a quedar menos raíz de 2 partido 2, porque aquí en este lado los dos, el x y el y son negativos. Coseno de 30, vamos a ver la tablita, la coseno de 30. Ah, sí, alguien ya puso en su calculadora que les quedaba eso, ¿eh? Coseno de 30. Vamos a ver, 30 sería esto, coseno raíz de 3 partido 2. Entonces eso es lo que vamos a poner aquí, raíz de 3 partido 2. Ahora, seno de 225, seno de 200, es como decir seno de 45, pero como aquí los dos son negativos, yo sé que el resultado que me va a quedar aquí es negativo. Seno de 45, vamos a ver en la tablita. Seno de 45 es raíz de 2 partido 2. Vamos a ver, raíz de 2 partido 2. Y el seno de 30, que esto nos va a quedar seno de 30, un medio. Bueno, entonces miremos cómo nos quedaría aquí. Nos quedaría menos raíz de 6 partido 4 menos raíz de 2 partido 4. O sea que nuestro resultado aquí tendría que ser este que nosotros tenemos acá. Por favor, el que mandó la foto de la calculadora, si nos puede corroborar si es esto lo que nos queda.
Ponga ahí en su calculadora coseno de 195. Y les tendría que quedar esto. Pero en la calculadora tendría que estar en dej para que así les quede eso. Porque son ángulos sexagesimales. Bueno, mientras nos comprueba el compañero, vamos a continuar. Aquí me dice exprese, el segundo bloque, exprese. Vamos a ver, aquí lo mando. Yo creo que ya lo mando. Quedó exactamente, ahí estamos bien, excelente. Miren, ahí ya nos quedó efectivamente lo que habíamos dicho. Bueno, entonces aquí nos dice exprese como una función trigonométrica Yo no sé si ya bajé ese simulador de la calculadora. Pero si no, por favor, mándenme el link. Bueno, coseno de 6 grados por coseno de 25 grados. Menos seno de 6 grados por seno de 25. Entonces, lo que vamos a hacer aquí dice que expresemos como una función trigonométrica de un ángulo. De un ángulo. Entonces, vamos a ver en este caso a qué se parece cuando tengo dos cosenos menos dos senos. Cuando tengo dos cosenos menos dos senos, esto va a ser igual a, cuando tengo miren, dos cosenos menos dos senos, va a ser coseno del primero más el segundo. Entonces nos va a quedar coseno de 6 más 25. O sea que si yo sumo esto va a ser coseno de 31 grados. Acá, esto yo lo presenté en una función trigonométrica con un ángulo. Sumé los valores. Por ejemplo, en el siguiente. Seno de 57 grados por coseno de 4 grados más coseno de 57 grados más seno de 4 grados. Pues este es un seno. Va a ser la suma de un seno de ángulo de 57 grados más 4 grados. Si yo pongo esto, nos va a quedar 61 grados. Efectivamente, esa sería la reducción de lo que nosotros tenemos aquí presente. Bueno, fíjense que ahora nosotros nos piden, a partir de algo, encontrar y verificar identidades. Entonces, con todas las identidades que nosotros tenemos hasta el momento, voy a mandar una foto nuevamente para que la tengamos. Vamos a ver. Yo creo que había mandado esta hoja, pero si alguien la tiene a la mano, mejor todavía. La suma de ángulos está aquí. Bueno, entonces ahorita voy a enviarlo para que ustedes lo tengan. Para que nos vaya sirviendo. Porque necesito que esto, por favor, si ustedes lo pueden imprimir o tenerlo a la mano, pues nos va a ser de gran utilidad. Entonces voy a mandar dos fotos que nos van a servir para poder ir realizando lo demás. Bueno, ya llegó, ¿verdad? Aquí está. Para las sumas, aquí tenemos las de sumas y aquí tenemos las identidades fundamentales. Bueno. Nos dice verifica la siguiente identidad. Verifica. Entonces aquí nos dice coseno de teta más pi cuartos
es igual a raíz de 2 partido 2 coseno de teta menos seno de teta. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues utilizando, aquí en estos problemas nos van a pedir utilizar no solamente la suma, sino las otras identidades. Entonces aquí tenemos suma, entonces esto sería igual a decir coseno de teta por coseno de pi cuartos más seno de teta por coseno de pi, por seno de pi cuartos. Entonces, ¿qué es pi cuartos? Si ustedes revisan en la tabla, pi cuartos es como decir raíz de 2 partido 2. ¿Y cuánto es seno de pi cuartos? También es raíz de 2 partido 2. Aquí tengo un factor común. El factor común va a ser raíz de 2 partido 2. Y nos va a quedar, como es positivo, aquí nos va a quedar negativo. Miren, son cositas que si no las copiamos bien, podemos ir confundiéndonos totalmente. Entonces nos va a quedar coseno de teta menos seno de teta. Y aquí se cumple la identidad que tenemos acá, miren. Porque aquí teníamos raíz de 2 partido 2 y coseno de teta menos seno de teta. Miren, aquí ya está comprobada la identidad de esta demostración. Entonces, miremos otra más. Por ejemplo, acá nos dice seno de u más b multiplicado por, vamos a ver, no, perdón, más seno de u más b más seno de u menos b es igual a 2 seno de u seno de b. Bueno, entonces miremos quién es el seno de u más b. ¿Qué es seno de u más b? Seno de u es, aquí vamos a revisar. Tenemos que u más b es seno de u coseno de b más coseno de u seno de b. Entonces aquí va a ser seno de u coseno de b más coseno de u seno de b. Esto va a ser lo mismo en el caso de la resta, solo que vamos a tener una separación de un signo negativo. Entonces aquí va a quedar seno de u coseno de b menos coseno de u seno de b. Y esto lo voy bajando. Entonces miremos que se puede cancelar. Por ejemplo, estos dos se pueden cancelar porque son iguales y tienen diferentes signos. Y estos dos se pueden sumar. Seno de u coseno de b más seno de u coseno de b nos va a quedar 2 seno de u coseno de b, que va a ser igual a 2 seno de u. Vamos a ver, hay algo que cometí aquí. Vamos a ver. Sí, es que copié mal. Esto era coseno. Este era coseno. Ahí está. Coseno de b. Donde demostramos la identidad ya específicamente utilizando las identidades fundamentales. Y bueno, miremos otra más. Coseno de u. Aquí sí me detengo un poquito porque sí hay que verlo muy bien. Tenemos que utilizar bastante bien los términos. Coseno al cuadrado de u menos seno al cuadrado de b. Entonces yo tengo que llegar de acá, de esto, demostrar esto. O de esto, demostrar esto. Ahí como ustedes deseen. Bueno, miremos quién es coseno de u más b. Esto es coseno de u, coseno de b. Como es más en coseno, va a ser menos seno de u, seno de b. Esto va a ser la primera parte. Ahora miremos la otra parte, que va a ser multiplicado por la resta. Coseno de u, coseno de b, más seno de u, seno de b. Y esto va a ser igual a coseno al cuadrado de u menos seno al cuadrado de b.
Bueno, si ustedes observan, aquí tenemos nosotros una diferencia de cuadrados, un producto de diferencia de cuadrados, o sea que nos va a quedar el cuadrado del primero, o sea, menos el cuadrado del segundo. La multiplicación de estos dos. Y yo quiero llegar a esto. Entonces, ¿qué otra cosa podríamos hacer para demostrar esta escritura que nosotros tenemos acá? Porque la idea es que nosotros vayamos construyendo para poder generar estas operaciones que tenemos acá. Bueno, yo lo que les sugiero en este caso es utilizar la identidad pitagórica, que eso es lo que a nosotros nos va a ayudar. Por ejemplo, si yo les dijera a ustedes en las identidades pitagóricas, ¿cómo podemos encontrar estos valores que tenemos acá? Por ejemplo, yo podría encontrar, para dejar en términos similares, podría decir que coseno al cuadrado de b es 1 menos seno al cuadrado de b. Y en el caso de este podría ser 1 menos coseno al cuadrado de u, para dejarlos en los mismos términos. Entonces voy a multiplicar coseno al cuadrado por 1 es coseno al cuadrado de u. Coseno al cuadrado de este por este va a ser coseno al cuadrado de u por seno al cuadrado de b. Multiplicando menos 1 por este me va a quedar menos seno, este es seno al cuadrado de b. Y este por este nos va a quedar más, como hay menos por seno, coseno al cuadrado de u, seno al cuadrado de b. Entonces, yo puedo cancelar estos dos, miren, puedo cancelar estos dos y el resultado nos va a quedar coseno al cuadrado de u menos seno al cuadrado de b, que efectivamente es lo que nosotros tenemos acá. Coseno al cuadrado de u menos seno al cuadrado de b. Ya queda totalmente demostrado. Bueno, Inge, sí. si no es mucha molestia, pudiera explicar de nuevo desde la parte del coseno al cuadrado de u, el coseno al cuadrado de b, desde la tercera línea, desde la ¿Aquí? primera. Desde que inició la PLS, ¿Esto? lo que acaba de explicar, ajá, de arriba. ¿Esto? Sí, eso, pero ¿cómo sacó eso? Ah, va. Y. Ajá, eso. Va, mire, pues. Es que el seno al cuadrado de un ángulo más coseno al cuadrado de un ángulo, nosotros habíamos dicho que era 1. Entonces, si yo despejo coseno al cuadrado del ángulo, va a ser 1 menos seno al cuadrado. Y si yo despejo seno, entonces va a ser 1 menos coseno al cuadrado, que fue lo que yo hice acá. Como aquí tengo coseno, coseno aquí es igual 1 menos seno de ese ángulo. Y como aquí tengo seno, va a ser 1 menos coseno al cuadrado de ese ángulo. Ya después multipliqué este por este, nos queda esto. Este por este nos quedan estos dos. Ahora, este por este nos queda esto. Esto por esto nos queda esto. Y como estos son iguales, entonces yo los puedo cancelar. Se pueden cancelar. Y así O ya sea que, solamente me queda. o sea que ahí lo que usted hizo con el 1 menos seno al cuadrado de b es que lo transformó en lo que puso ahí con color rojo, ¿verdad? Entonces así Así lo es. pudo multiplicar para poder extender la operación y poder cancelar de forma más fácil. Exactamente. Así es. Gracias, ingeniero. De nada. Bueno, continuemos. Y ahora vamos a ver algo que se llama fórmula de ángulos múltiples. Bueno, entonces quiero que vayamos viendo, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo tuviera los dos ángulos iguales en el caso de esto? Pues ya sabemos de que es seno del primero por el coseno del segundo, más coseno del primero por el seno del segundo, según la suma. Ahora, como estos dos son iguales, entonces aquí nos va a quedar 2 veces u. Y como estos son iguales, nos va a quedar 2 veces el seno de u, coseno de u.
Por lo tanto, este sería el ángulo doble para senos. El ángulo doble para senos. Ahora miremos para cosenos. Para cosenos, sí vamos a tener variedad, porque vamos a tener tres sustituciones. Por ejemplo, si yo dijera coseno de u más u, miremos pues. De u más u. Esto va a quedar coseno de u, seno de u, seno de u. ¿Y cuánto es u más u? U más u es 2u. Y como esto se puede multiplicar, coseno de u por coseno de u es coseno al cuadrado de u. Y en el caso de aquí, aquí, como este es positivo, aquí tendría que ser negativo. En coseno, recuérdense, si este es positivo, aquí tendría que ser negativo. Bueno, miremos en el producto de estas dos. ¿Cuánto es seno de u por seno de u? Sería seno al cuadrado de u. Que esta sería la primera sustitución que podríamos tener en un ángulo doble de coseno. ¿Qué más podríamos hacer? Por ejemplo, utilizar la razón trigonométrica que habíamos hablado anteriormente. Por ejemplo, en lugar de utilizar seno, seno dice que es 1 menos coseno al cuadrado. Entonces yo puedo poner aquí 1 menos coseno al cuadrado. Bueno, miremos qué más podemos hacer. Al multiplicar el signo negativo, nos va a quedar menos u y aquí más coseno al cuadrado de u. Estos dos se pueden sumar. ¿Cuánto es coseno al cuadrado de u más coseno al cuadrado de u? Es 2 coseno al cuadrado de u menos 1. Y esta sería otra forma de representar el ángulo de coseno. Miremos la tercera. La tercera surge de la misma idea de la primera. Coseno de 2u. Habíamos dicho que era coseno al cuadrado de u menos seno al cuadrado de u. Ahora, ¿qué pasaría si en lugar de sustituir coseno, sustituyo seno? En lugar de sustituir seno, sustituyo coseno. Entonces aquí nos va a quedar 1 menos seno al cuadrado de u menos seno al cuadrado de u. Entonces aquí me va a quedar menos seno al cuadrado de u. A quitarlo porque no tengo con qué multiplicarlo. Entonces le suprimo los paréntesis. ¿Y cuánto es menos seno al cuadrado de u menos seno al cuadrado de u? Va a ser menos 2 seno al cuadrado de u. Que esta sería la tercera fórmula de coseno de ángulo doble. Bueno, miremos en el caso de tangente. ¿Qué pasaría si yo tengo tangente de u más tangente de u? Bueno, si fuera tangente de u más tangente de u, nos quedaría tangente de u más tangente de u. Y aquí abajo nos quedaría 1 menos tangente de u por tangente de u. Entonces, tangente de 2u, ¿a qué sería igual? A 2 veces tangente de u partido 1 menos tangente al cuadrado de u. Que esta sería la tercera fórmula de ángulos dobles para tangente. ¿Alguna duda? Uh-huh. En estos dos ejemplos que acaba de dar, veo que tenemos una igualación arriba, pero en la respuesta, ¿cuál es el objetivo de que dejemos plasmada la fórmula? Así es. O la identidad, por lo menos. Ajá, así es. Esa es la idea, que a partir de esto nosotros generemos las fórmulas. Que ya tenemos ahorita ya deducidas, ¿verdad? Ya deducimos de dónde salieron los ángulos, ¿cómo se llama para este caso? Hicimos las demostraciones. Ingeniero, Sí. una preguntita en la de arriba, en la de coseno al cuadrado 2 de u.
1 menos 2 seno al cuadrado, ¿no sería? ¿O por qué le quitó el cuadrado? Sí. No es que se lo haya quitado. No lo había colocado. Sí, Ok, gracias, ingeniero. de nada. Muy bien. Ahora si yo les dijera a ustedes, bueno, ¿cuál sería el coseno de 3 teta? Entonces nosotros podríamos hacer una separación. Porque el coseno de 3 teta es como decir 2 teta más teta. Para poder encontrar cómo sería. Por eso es de que se llama ángulos múltiples, porque no solamente se queda en, en teta, dos veces el ángulo, sino que puede ser 3 veces, 4 veces, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si yo tuviera esto, me quedaría el coseno del primero por el coseno del segundo. Menos, como este es positivo, seno del primero por el seno del segundo. Ahora, coseno de 2 teta. Yo les voy a sugerir, porque tenemos varias fórmulas de coseno, pero como aquí tenemos términos cosenos, vamos a dejar todo en términos de cosenos, que eso es lo que a mí me sirve. Por ejemplo, acá, coseno de 2 teta, vamos a utilizar esta donde hay cosenos. 2 coseno de u menos 1. Entonces aquí va a quedar 2 coseno al cuadrado de teta menos 1. ¿Multiplicado por quién? Por coseno de teta. Menos, ¿quién es seno de 2 teta? Bueno, vamos a ver quién es seno de 2 teta. Es 2 veces seno de u por coseno de b. 2 veces seno de u de teta por coseno de teta. Y esto se va a multiplicar por el seno de teta que teníamos aquí afuera. Bueno, y vamos a realizar la multiplicación. 2 coseno al cuadrado por coseno es 2 coseno al cubo de teta. 1 por coseno de teta va a ser coseno de teta. Menos seno por seno. Esto nos va a quedar menos 2 coseno de teta seno al cuadrado de teta. Y aquí ya vamos reduciendo. Ahora miren, como les estaba comentando, que esto es muy importante. Si yo comencé teniendo un término, lo preferible es de que dejemos todos en términos de esa función. Como aquí tengo coseno, entonces transformemos este seno a coseno. ¿Y aquí es igual seno al cuadrado? Vamos a ver en lo que habíamos hecho con rojo. Seno al cuadrado es 1 menos coseno al cuadrado. Entonces voy a poner 1 menos coseno al cuadrado de teta. Entonces nos va a quedar 2 veces coseno al cubo de teta menos coseno de teta menos 2 coseno de teta más 2 coseno al cubo de teta. Y si ustedes se pueden dar cuenta, estos dos se pueden sumar al igual que estos dos. Entonces nos va a quedar 3 veces coseno al cubo de teta menos 3 veces coseno de teta. Que este sería el ángulo triple de cosenos. ¿Alguna duda? Ingeniero, en la penúltima línea vi que Ajá. tenemos dos coseno al cubo, ese cubo lo traemos desde arriba, pero luego tenemos del otro lado menos 2 coseno y más 2 coseno, pero lo tenemos al cubo. ¿No sería ahí al cuadrado? Es que se está multiplicando 2 coseno de teta por 1 es 2 coseno de teta. Ahora, menos 2 coseno de teta por coseno al cuadrado de teta es más 2 coseno al cubo. Gracias, ingeniero. De nada. Ingeniero, disculpe. ¿Sí? La respuesta no sería 4 coseno al cubo de teta. 4, sí, 4. Mire, pues, es 4, porque 2 más 2 es 4. No sé por qué puse 3. Tal vez lo sumé con 1, ¿verdad? Entonces es 4, sí tiene razón. Ese sería el ángulo triple para coseno. Bueno, partiendo de esto, nosotros vamos a sacar otras identidades más. Y aquí, por eso de que yo les digo que todo esto que estamos viendo ahorita, jóvenes, todo esto nos va a servir en cálculo. Así que
vayan teniendo estas fórmulas a la mano, porque sí nos va a servir un montón. Bueno, entonces vamos a continuar. Es muy importante que nosotros tengamos la participación o poder encontrar los valores de lo siguiente. Entonces vamos a encontrar otras identidades. Estas identidades se llaman identidades de semiángulo, así se le llama. Identidades de semiángulo. Bueno, en cuanto a este tema, vamos a partir de lo siguiente. Vamos a comenzar hablando acerca del coseno doble y utilizando esta respuesta que teníamos seno al cuadrado de u. Bueno, al utilizar esto, nosotros vamos a despejar seno de esta expresión. Entonces aquí nos va a quedar coseno de 2u más 1. Y aquí nos va a quedar que es igual a menos 2 seno al cuadrado de u. Si yo cambio esto de posición, me va a quedar 2 seno al cuadrado de u. Y estos se cambiarían de signo, que nos quedaría 1. Permítanme un momentito. Aquí tendría que ser, es menos 1, tiene razón. Ok. Y entonces aquí nos quedaría 1 menos coseno de 2u. Si yo despejo o sea, si yo quito este 2 de acá, pues nos quedaría 1 menos coseno de 2u partido 2. Y a este ángulo, a esta fórmula que estoy escribiendo aquí, se le conoce como la identidad de semiángulo de seno, que es lo que tenemos aquí demostrado. ¿Hay alguna duda, jóvenes? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Excelente. Bueno, ¿qué pasaría entonces si yo trabajo con el coseno de 2u? Porque aquí con el coseno de 2u van a salir los demás. Por ejemplo, si yo encontrara el coseno de 2u, ¿a qué sería igual? Podría ser igual a 2 coseno al cuadrado de u menos 1. 2 coseno al cuadrado de u menos 1. Entonces yo voy a despejar este coseno al cuadrado de u. Entonces ahora aquí sí sería suma y dividiríamos dentro de 2, quedándonos la ecuación solamente cambiando de posición. Coseno al cuadrado de u va a ser igual a coseno de 2u más 1 partido 2. Que aquí ya tenemos la identidad de semiángulo de coseno. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Todo está bien? ¿Está todo claro, jóvenes? Sí. Perfecto. Ingeniero, estas fórmulas que estamos demostrando son las que están en el libro. Sí, al final van a encontrar ustedes todas las identidades que estamos demostrando. Ah, ok. ¿Y cómo sabremos cuando ya llegamos al final de la operación? Por ejemplo, así como usted comenzó a partir de coseno de 2u y de esa sacó dos fórmulas, ¿cómo sabremos qué fórmula es la que debemos sacar? ¿O cuál debemos de utilizar? Miren, fíjese que realmente va a ser a la conveniencia que usted encuentre en el problema que se le va a ir ejercitando. Entonces, dependiendo de eso, es que usted va a poder determinar cuál es la que va a utilizar. Porque, por ejemplo, en el caso de verificar identidades, uno va a poder saber con pura práctica realmente. Eso sí va a ser pura práctica. Ah, ok, gracias. Bueno, el tangente, si nosotros vamos a ver el tangente al cuadrado de u, si nosotros utilizamos
la identidad de senos de tangentes y cotangentes, la tangente al cuadrado de u va a ser seno al cuadrado de u partido coseno al cuadrado de u. ¿Pero a qué es igual esto? El tangente al cuadrado de u va a ser igual. Como ya tenemos el seno al cuadrado de u, vamos a colocarlo de una vez. Va a ser 1 menos coseno al cuadrado de u partido 2. Y el coseno va a ser, aquí es 2u, yo puse, es 2u. Es 1 más coseno de 2u partido 2. Si ustedes usan la extremos por extremos, van a notar que se pueden cancelar estos dos. Por lo tanto, el tangente al cuadrado de u va a ser 1 menos coseno de 2u y 1 más coseno de 2u. Que esta sería el ángulo mitad de ¿cómo se llama? De tangente. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Perfecto. Perfecto. Entonces, con esto, pues nosotros vamos ya teniendo otras identidades más y esto nos va a servir a nosotros bastante para poder ir utilizando más adelante. Entonces, estas fórmulas que estamos colocando acá van a ser importantísimas para lo que vamos a ir analizando en cálculo integral. Por ejemplo, yo doy un curso que se llama Teoría de Sistemas. Hay unos estudiantes que están aquí también. Pero si ellos se recuerdan, yo hice una transformada de Laplace utilizando esta expresión y no sé si era esta y llegamos a esta o viceversa. Pero por eso de que esto sí nos va a servir bastante y es por eso que necesito que tengan presente todo esto para que nos vaya sirviendo en los contenidos futuros. Bueno, vamos a pasar a otra. Estas son identidades de semiángulo. Ahora vamos a ver fórmulas de semiángulo. ¿Cómo? Dice Fernández. Ajá. Estas identidades se pueden demostrar en GeoGebra. Sí, sí se podría, O sea, en la parte gráfica lo podríamos hacer. Okay. O sea, al momento en que usted grafique, por ejemplo, tangente al cuadrado de u y ponga 1 menos coseno de u partido 1 más coseno de u, pues tendría que quedar en la misma gráfica. Sí, pues. Bueno, miremos en este caso en semiángulo. Para semiángulo nosotros vamos a necesitar de hacer algunas sustituciones y por eso es de que vamos a necesitar el poder observar muy bien la situación. Porque por ejemplo en el caso de senos y cosenos, vamos a comenzar con eso. Nosotros teníamos que la identidad es seno al cuadrado de u y 1 menos coseno de 2u partido 2. Observen esto que vamos a hacer en este momento. Si ustedes se dan cuenta, este u es la mitad de este 2u. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué pasaría si yo en lugar de hacer un cambio acá, yo pongo coseno de b? ¿A qué sería igual esto que tengo acá? Sería como decir b medios, ¿sí o no? Entonces, a la hora de sustituirlo sería b medios. ¿Y cómo quitaríamos y cómo anularíamos este cuadrado? Pues sacando raíz cuadrada en ambos lados. Entonces vamos a poner más menos la raíz cuadrada de 1 menos coseno de b partido 2. Y aquí tenemos la fórmula de semiángulo y para seno. ¿Por qué Lo b mismo, medios? es que yo les dije, por ejemplo, si usted se da cuenta, u es la mitad de 2u. ¿Qué pasaría si en lugar de poner 2u yo pongo b? Entonces aquí tendría que ser b medios, porque es la mitad. O sea, para haber hecho completo u se necesitan 2. Entonces 2u es igual a u. Entonces una u sería u medios. Ajá. Ok, gracias.
Nada. Ahora miremos en el caso de coseno al cuadrado de u. Coseno al cuadrado de u, nosotros habíamos dicho hace poquito que era 1 más coseno de 2u. Vamos a poner aquí. Partido 2. Era lo que estábamos diciendo anteriormente. Este es el doble que este, y este es la mitad de este. Entonces, si yo coloco 1 más coseno de b, aquí, o sea, en lugar de poner 2u, voy a poner b. Aquí tendría que ser b medios, porque esta es la mitad de este. ¿Cómo quitamos este cuadrado? Pues va a ser coseno de b medios más menos la raíz cuadrada de 1 más coseno de b partido 2. Y aquí tenemos ya la otra fórmula de semiángulo para coseno. Bueno, pasaríamos a la siguiente, la última. La fórmula de tangente. Vamos a ver. Vamos a colocar aquí. Tangente de u al cuadrado de u era igual a ¿qué? Según lo que teníamos copiado, 1 menos coseno de 2u y 1 más coseno de 2u. Tenemos lo mismo. Esta es la mitad que este. Entonces, ¿qué pasaría si yo colocara en lugar de 2u, yo colocara b? Bueno, si yo hiciera esto, esto nos quedaría de esta manera, y esto sería b medios. Y al quitar el cuadrado, ya sabemos, quitando el cuadrado, poniendo raíz en ambos lados, nos va a quedar más menos la raíz cuadrada de 1 menos coseno de b, partido 1 más coseno de b. Con esto demostramos la fórmula de semiángulo de tangente. ¿Alguna duda, jóvenes? Por favor, pregunten. Disculpe, ingeniero, ¿por qué se llaman semiángulos? Semiángulos porque estamos tomando ángulos a la mitad, o sea, son ángulos a la mitad. Miren, el ángulo dividido entre 2. Ok, gracias. Bueno. Inge, yo tengo una pregunta, pero no importa que sea demasiado tarde, pero hay algo que ahorita se me olvidó. ¿Por Sí, qué sí. cuando es seno resta y cuando es coseno suma? ¿Cómo así? En las fórmulas anteriores, ahorita me quedé pensando que usted resta en el seno, inclusive había dicho hace un momento que cuando de un lado es positivo, del otro lado es negativo y algo así, ahí es donde me confundo. Mire, pues es que lo que les estaba diciendo era de que cuando nosotros hicimos la demostración del ángulo de cosenos, nos dimos cuenta que cuando este valor se restaba, aquí se utilizaba el signo positivo, pero esto se hizo por la demostración que hicimos acá. O sea, nos quedó que cuando se restaban dos ángulos, este era positivo. Y a la hora de utilizar el signo negativo para que así el producto nos quedara positivo, nos iba a quedar con la fórmula de ángulos negativos. Si usted mira ahorita la fórmula de ángulos negativos, va a observar que el coseno de menos b va a ser como coseno de b, no le va a afectar en nada. Pero seno de menos b sí nos va a afectar el signo del que esté antes. O sea, si este es seno de menos b, es como decir menos seno de b, que eso lo tenemos aquí, miren. Vamos a ver. Ángulos negativos. Vamos a ver. Aquí, miren. Seno de menos t es menos seno de t. Y coseno de menos t es coseno de t. O sea que aquí en coseno no afecta, pero en seno sí afectó. Disculpe, ingeniero, que le interrumpa tal vez la pregunta de Gabo, no sé si estoy mal. Es por qué no referente a ese signo, sino al signo que tenemos en medio. Por eso. O sea, Sí, al momento ya demostramos que por eso de que esto es suma, ya lo habíamos hecho en esta demostración, pero al momento de utilizar del ángulo, esto me va a cambiar esto, por eso de que cuando es al producto de esto nos va a quedar positivo, entonces nos va a quedar negativo por el ángulo de negativos de las fórmulas de negativos que acabamos de ver ahorita. o Entonces, sea que
lo Ajá. trataríamos de volver un negativo para que no nos afecte después. O sea, eso es a la larga lo que se está haciendo. Se trata de volver un negativo. No es que se trate de volver un negativo, sino que con la fórmula es que nosotros llegamos a negativo, porque por ejemplo, en seno sí afecta, en coseno no afecta. Entonces, si yo hubiera tenido aquí coseno, me hubiera quedado positivo, pero como es seno, sí se cambió el signo. Oh, yo creo que ya lo voy entendiendo un poco más. Gracias, ingeniero. Muy bien. Vamos, continuamos. Bueno. Hay otras fórmulas de semiángulo para tangente. Les quería comentar acerca de esto. Disculpe, ¿Sí? y no es probable que salga un número negativo en esa raíz, que sea imaginario, ¿Cómo? que nos dé un número negativo en la raíz. Si nos quedara un número negativo en la raíz, como es raíz cuadrada, este ya sería un resultado imaginario. Pero va a ser muy raro que nos presenten imaginarios en el libro. Ok. Sí. Bueno, mire, pues vamos a continuar con esto y yo quiero hacer una demostración con lo que voy a explicar ahorita para encontrar otras fórmulas para tangente de semiángulo. Entonces vamos a partir de esta fórmula que ya tenemos establecida. Tenemos que más o menos la raíz cuadrada de 1 menos coseno de b y 1 más coseno de b. ¿Qué pasaría si yo multiplico en ambos lados el recíproco de este? Va a ser 1 menos coseno de b. Entonces aquí va a ser 1 menos coseno de b por 1 menos coseno de b. Entonces esto va a quedar tangente de b medios. Y aquí nos va a quedar, como es lo mismo, si ustedes observan, nos va a quedar 1 menos coseno de b elevado al cuadrado. Y abajo nos va a quedar una expresión. Como es un producto notable de diferencia de cuadrado, nos va a quedar el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Ahora, continuando con esto, podemos hacer una sustitución de una identidad pitagórica. Dice que nos dijo la identidad pitagórica. ¿A qué va a ser igual 1 menos coseno al cuadrado? A ver, alguien que se recuerde, porque ya lo hemos trabajado varias veces. ¿A qué es igual? ¿Seno al cuadrado? Seno al cuadrado, excelente, muy bien. Seno al cuadrado de b. Por lo tanto, llegaríamos que el tangente b medios, podemos sacar de una de las raíces de esto, porque esto tiene raíz, va a ser más menos 1 menos coseno de b, quitándole el cuadrado que tenemos aquí, y la raíz cuadrada de seno al cuadrado, pues va a ser seno. Y esa sería otra fórmula para de semiángulo de tangente. Para que ustedes vayan viendo que aquí se puede ir aplicando esto. Bueno, lo mismo pasaría si yo utilizara el recíproco de arriba. Vamos a ver qué pasaría si yo utilizara el recíproco de arriba. Mejor solo voy a copiar esto. Ahí está. Bueno, miremos pues. ¿Cuál sería el recíproco de arriba? El recíproco de arriba sería colocarle aquí el signo más. Porque como este es menos, aquí sería más. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Tangente de b medios es igual a más menos la raíz cuadrada. Como esto es uno positivo, uno negativo, y hacemos de que es un producto notable de diferencia de cuadrados. Nos va a quedar el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Y abajo tenemos lo mismo, miren. Entonces nos va a quedar 1 más coseno de b elevado al cuadrado. Ahora, ¿a qué es igual el 1 menos coseno al cuadrado? Esa es una identidad pitagórica. A ver, ¿a qué es igual 1 menos coseno al cuadrado? Jóvenes.
Seno al cuadrado. Al cuadrado. Seno al cuadrado. Y efectivamente podemos sacar raíz cuadrada arriba y abajo. Por lo tanto, la tangente de B medios es igual a más menos seno de B partido 1 más coseno de B. Demostrando la tercera fórmula de semiángulo de tangente. ¿Hay alguna duda, jóvenes? ¿Estamos claros? O sea que al racionalizar queda con alterno, pero cambiando el signo, ¿verdad? Ajá. O sea, sería recíproco prácticamente de arriba y el recíproco de abajo. Nos quedaron los dos valores que tenemos aquí. Ok, gracias, Inge, todo bien. Muy bien, excelente. Páseme la raqueta que sea. Bueno, vamos a continuar entonces. Como les dije, pues ya partiendo de esto, a nosotros nos piden la utilización de esto. Entonces vamos a ver, por ejemplo, aquí me dijeran a mí coseno al cuadrado de 3x menos, bueno, vamos a poner aquí, está, el 3x menos seno al cuadrado de 3x es igual a coseno de 6x. Y aquí me dicen verifique la identidad. Bueno, entonces aquí voy a tener que utilizar todas las que he utilizado anteriormente para poder demostrar esta expresión que tengo aquí. Lo primero que puedo ver, o lo primero que podemos hacer acá, es utilizar razones trigonométricas. Si ustedes observan, yo aquí tengo coseno, aquí tengo seno y aquí tengo coseno. Entonces, volvamos este seno en términos de coseno. Si ustedes observan, el seno al cuadrado es igual a 1 menos coseno al cuadrado de esta expresión. Entonces, aquí nos quedaría coseno al cuadrado de 3x y aquí nos quedaría menos 1 más coseno al cuadrado de 3x. Podemos sumar estos términos. ¿Cuánto es 2 coseno al cuadrado de 3x más coseno al cuadrado de 3x? Va a ser 2 coseno al cuadrado de 3x menos 1 y esto va a ser igual a coseno de 6x. Bueno, ¿qué más podemos hacer? A ver, den sugerencias, porque la idea es llegar a esta expresión que nosotros tenemos acá. Entonces, miremos algo que podamos hacer, porque yo puedo utilizar las fórmulas de semiángulo para ayudarme. Como aquí tengo coseno, miremos, aquí tenemos la de coseno, miren. Podemos utilizar esta para llegar a esta, o podemos utilizar una identidad para llegar a esto. Dice la identidad de coseno al cuadrado de u es coseno de 2u más 1 partido 2. Eso podemos utilizar. Entonces nosotros decimos 2 veces coseno de u más 1, coseno de 2 veces u, que sería 3x, más 1 partido 2. Y el menos 1 lo copiamos nada más. Ahora miremos, aquí sería 2 también, ¿verdad? Vamos a ver si lo copié bien. 2u más 1 partido 2. 2u más 1 partido 2. Ahí estamos. Bueno, entonces, ¿cuánto sería 2 por 3? Bueno, aquí tenemos ya 6x. Miren, ya vamos llegándole a esto, ¿eh? Más 1 partido 2. ¿Qué podemos hacer con estos dos? A estos se pueden cancelar. Entonces nos va a quedar coseno de 6x más 1 menos 1. Coseno de 6x. Bueno, ¿cuánto es 1 menos 1? Ya sabemos de que es 0. Y aquí queda demostrado la identidad. Ya verificamos la identidad. Con utilización de todo lo que nosotros sabemos ya con todas las fórmulas que tenemos. Ingeniero, disculpe, ¿de dónde salió el más 1? El más 1
salió del ángulo, de la identidad de semiángulo. Aquí lo tenemos, miren. Aquí está el más 1. ¿Ya? Ya veo, gracias, ingeniero. Ah. ¿Estamos claros, jóvenes? Bueno, quiero ver cómo haríamos la siguiente. Vamos a ver una que esté bonita aquí. Bueno, comencemos con una sencilla. Seno al cuadrado de 2 alfa dividido de 2 alfa dividido seno al cuadrado de alfa. Y dice que esto es igual a 4 menos 4 seno al cuadrado de alfa. Vamos a ver. Quiero sugerencias de ustedes para poder resolver esto. ¿Qué podemos hacer? A ver. Inge, cuando están elevadas al cuadrado son de semiángulos, ¿verdad? Mire, podemos utilizar semiángulo, pero también podemos utilizar identidades pitagóricas, que eso también lo podemos hacer. O sea, dependiendo de lo que nosotros nos estén presentando, nosotros podemos utilizar cualquier identidad que ya hemos trabajado anteriormente. Yo no puedo dividir estos senos porque tienen diferente ángulo. El de arriba es doble y el de abajo solamente es 1. Entonces, ¿qué podríamos utilizar acá? A ver, vamos viendo. Si quieren, podemos utilizar una identidad de semiángulo. Si quieren, podemos, o sea, es ya criterio de cada quien de lo que podamos hacer. Porque, por ejemplo, aquí, si yo utilizo un semiángulo, por ejemplo, un semiángulo sería 1 menos coseno de 2 veces esto, 2 teta, partido 2. Y abajo, supongamos, como tengo seno al cuadrado de alfa, yo puedo utilizar otra expresión. Puedo utilizar también la que tengo acá, o puedo utilizar una pitagórica, por ejemplo, coseno al cuadrado de alfa. Por ejemplo, o sea, solamente estamos viendo qué podría suceder. O podemos utilizar, o sea, les estoy dando las opciones que podamos tener, porque la idea es que ustedes logren captar y poder observar qué se puede tener acá. ¿Qué más podemos hacer? Podemos, por ejemplo, si ustedes observan aquí, también tenemos un ángulo doble. ¿Y cómo es la fórmula de ángulo doble? Como tenemos aquí al cuadrado, entonces tendríamos que elevar los otros al cuadrado, ¿va? El ángulo doble es 2 seno de u coseno de u. O sea que en este caso sería 2 seno de alfa más coseno de alfa. Entonces yo quiero que en este momento ustedes generen las posibles soluciones que nosotros podamos tener acá. Pero, como les vuelvo a repetir, uno de ustedes me preguntó cómo sabemos cuándo utilizar esto. Pues es que realmente aquí es pura práctica. Aquí necesitamos de práctica. Entonces, vamos a hacer esto.